no había tenido la oportunidad para poder agradecer a la iglesia por su apoyo para nuestro evento Contra Cultura. De verdad, con Leti nos sentimos muy bendecidos de poder haber contado con ustedes en tantos aspectos, desde el animarnos en oración, desde el animarnos en palabras de ánimo, y también el poder asistir, el verles allá. Yo le decía a nuestro equipo, a nuestra directiva nacional, que tuvimos la bendición que fue todo el equipo pastoral de ambas iglesias, de CCC Las Condes y de CCC Huechuraba. Y eso es un respaldo enorme. Así que yo también quiero honrarles y reconocerles por eso, y el aplauso ahí de gratitud al Señor. Entre ambas iglesias fuimos 140 hermanos, que fue casi el 10% de todo el evento, y eso es una locura. Gracias también porque nos ayudaron a financiar el evento, y eso también fue de mucha bendición para nosotros, porque como les dije, cada entrada significó también poder financiar parte de todo lo que tuvimos, y fue un tiempo de mucha bendición, de mucha presencia del Señor. Y si bien es un evento enfocado a jóvenes, al ministerio de jóvenes, pero ustedes vieron cuál es nuestro corazón con Leti, de la visión que tenemos para los jóvenes, al menos en las asambleas, de poder entregar ese sentir de familia, de juntos poder servir al Señor, y creo que se vio plasmado, se sintió y se percibió. Así que agradecerles por aquello, y bueno, también por la actividad del día de ayer, nuestra actividad para parejas. Alguien por ahí me decía que se sentía excluido por no tener pareja. Y claro, lógicamente, como es una actividad enfocada a poder fortalecer la relación de matrimonio, la relación de pareja, no es que uno quiera excluir, sino que es una necesidad real que hay. Y sabemos y entendemos para los hermanos que no están en esa situación, que comprenden aquello también. Y les damos gracias por entender que no es el deseo excluirles, sino que el deseo es poder suplir una necesidad presente que hay respecto a poder ayudar a fortalecer las relaciones de pareja de la iglesia. ¿Alguien dígame amén a eso? Amén. Eso, buenísimo. Sí, vamos a hacer ahí también algo más adelante. Para quienes están conmigo en Escuela de Liderazgo y quienes han pasado en primer año al menos, siempre cuando enseñamos introducción al Nuevo Testamento, en la iglesia, para quienes no saben, tenemos un plan de estudios, por así decir, para ir profundizando en aprender más acerca de Jesús. El primer año, ¿cómo se llama? No de Escuela de Liderazgo, de cuando recién comenzamos a aprender más de Jesús. ¿Cómo se llama? Discipulado, pero el nombre que nosotros tenemos es Fundamentos. Muy bien, ahí está. Y después de Fundamentos les invitamos a pasar a Escuela de Liderazgo, Escuela Bíblica de Liderazgo, o Escuela de Liderazgo y Escuela Bíblica, o Escuela Bíblica y de Liderazgo, hay una de esas. Y parte de eso lo que enseñamos es Biblia también. Y bastante en realidad, es el fuerte que hacemos de cómo poder entender mejor la palabra. Y el Nuevo Testamento, yo creo que a Stuart igual le pasa con introducción al Antiguo Testamento, yo hago introducción al Nuevo. Siempre andamos muy cortos de tiempo porque son muchos libros en pocas semanas, entonces tenemos que correr ahí. Y yo a veces siento que traiciono al libro, porque tenemos que pasarlo en 5 minutos y digo, no puedo creer que simplemente mencioné el nombre, el autor, el propósito y ya pasamos al siguiente. Pero es parte de. Pero para quienes están en Escuela de Liderazgo, como decía, en primer año, o quienes han pasado ya, saben que siempre me quedo pegado en el Evangelio de Juan, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo ha vivenciado eso conmigo? ¿Por qué me pasa eso? Porque yo veo que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que entregan mucha información respecto a Jesús de distintas perspectivas. Probablemente lo recuerdan. Mateo está orientado más al público de origen judío, Marcos al público de origen romano y Lucas al público ya más amplio de origen greco-romano, es decir, a los griegos también. Pero Juan tiene el propósito y la particularidad que está escrito 20, 30 años después, por un lado, ya hay más madurez y más entendimiento de quién es Jesús, quién es la persona de Jesús, un poco de la doctrina, podríamos decir. Y dentro de eso también, Juan no escribe a un público particular. Él escribe a todas las personas, es muy inclusivo, pero a mí me encanta además como él parte diciendo, lo conocemos probablemente, no está en las diapositivas que pedí, pero él parte diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después continúa diciendo en el versículo 1:14, si no me equivoco, y vimos su gloria, y dice, y el verbo se hizo carne, o se hizo hombre, dependiendo de la versión, y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, que estaba lleno de gracia y lleno de poder, o de verdad, dice también algunas otras versiones. Y me encanta porque dice que el verbo era Dios, y para el público de ese entonces todo el mundo entendía que el verbo, el logos en griego, ya lo he predicado en otros momentos, el logos era la causa primera de todas las cosas. Y todo el mundo entendía eso, incluso sin ser creyentes, sin ser cristianos, sabían que el logos era eso intangible
que creaba todo. Pero Juan en el 1:14 dice, y el Logos, el verbo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó, coexistió en medio de nosotros. Es decir, le puso nombre y apellido. Jesús, el hijo de María y de José, Jesús el carpintero. Y dice, y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso a mí me gusta tanto Juan, porque Juan de un inicio, desde un comienzo, parte diciendo Jesucristo es Dios, exactamente, y en Jesucristo hay salvación. Los otros evangelios lo hacen, pero lo hacen más orientado a públicos específicos, pero Juan de inmediato parte con la máxima revelación que nosotros podemos encontrar para nuestra vida, y lo encontramos en las Escrituras. Jesús es Dios, y Jesús desea coexistir y cohabitar contigo y vivir junto a ti y ayudarte a atravesar esta vida y traerte salvación. Y el Evangelio de Juan se trata de todo eso de principio a fin, y bueno, es el libro que más me apasiona estudiar. Y quiero hoy día compartirles respecto al Evangelio de Juan la última oración que tiene Jesucristo en conjunto con sus discípulos. Vemos más adelante que cuando Jesús está en la cruz, tiene algunos diálogos con el Padre, los conocemos. Si es posible, pasa de mí esta copa, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero la última oración que Jesús tiene con sus discípulos en conjunto con ellos es previo a ser arrestado, previo a ser traicionado ya por Judas y que lo lleven después a todo el proceso de la pasión, es decir, de cuando ya lo arrestan y lo terminan por crucificar. Así que acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 17. Así imaginan, digo, acompáñenme al Evangelio de Marcos, después de la introducción. No, pero acompáñenme a Juan. Acompáñenme a Juan. Voy a leer extractos de la última oración de Jesús. Y como también ya lo he dicho antes, ustedes recordarán que como un mes atrás prediqué de Juan capítulo 15, de Jesús, que es la vid verdadera. Juan capítulo 16, Jesús da instrucciones a los discípulos. Y en el 17, él finaliza por hacer una oración al Padre con sus discípulos ahí presentes. Y lo particular es que es la última oración, como dije, y además que es una oración que hace caminando con los discípulos. Porque ellos salen del aposento alto, o quiero decir, salen del lugar donde estaban compartiendo la última cena, y después Jesús les dice, acompáñenme, llegó mi hora. Y mientras van caminando, Jesús les va entregando enseñanzas, y va también ahí. Probablemente se detuvo en algún momento, dice el versículo 1 del 17, que no lo vamos a leer, pero dice que Jesús mira hacia arriba y comienza a hablar con el Padre, con sus discípulos ahí presentes. Y no sé si te ha pasado a ti, pero en ocasiones cuando yo oro por alguien, oro por la persona, converso con el Señor, pero además yo me preocupo que mi oración le sea significativa a la persona que está escuchando. Es decir, que además de yo pedir a Dios por esa persona, aquel o aquella por el cual estoy orando, entienda mi oración y entienda la intención de la oración. No sé si me sigues o me explico. Y yo estoy más que seguro que Jesucristo hizo lo mismo. Él ora al Padre, pero ora consciente que los discípulos están escuchando y quiere que ellos puedan comprender y además poner en práctica la última oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y hay 4 frases que Jesús habla en el diálogo con el Padre que revelan su corazón hacia los discípulos. Él habla con el Padre, pero es evidente que Él quiere que sus discípulos escuchen porque quiere que se queden con eso. Quiere entregarles también esas enseñanzas, esos principios. Y vamos a ver 4 frases o 4 conceptos que están relacionados a lo que Jesús planteó. Oró con el Padre sabiendo que sus discípulos están escuchando. ¿Estamos listos? Vamos entonces al versículo 15, al 17:15. Dice lo primero cuando Jesucristo está orando al Padre: no te pido que los quites de este mundo, sino te pido que los protejas del maligno. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos sentimos como hijos amados. Nos sentimos que no somos huérfanos, todo lo contrario, que somos tus hijos, que podemos ir delante de ti, recibir fortaleza delante de ti. Y así como tú has fortalecido tantas veces mi corazón a través de este capítulo del Evangelio de Juan, te pido que también puedas fortalecer a mis hermanos y cuando finalicemos nos vayamos con la certeza que tú hablaste a nuestro corazón. En tu nombre, Señor. Y todos decimos, amén. Como decía, entonces dice, no te pido que los quites de este mundo, sino que los protejas del maligno, que los protejas del mal. El primer concepto que les quiero compartir es que Jesús quiso transmitir o traspasar a sus discípulos un propósito claro para sus vidas. Este siempre fue el propósito de Jesús, el poder llamarnos a servirle, no para que nosotros nos apartemos de las personas,
nos llamó a servirle para poder protegernos o cuidarnos de las influencias del mundo, podríamos decir, pero para que siguiéramos estando involucrados en el mundo. De hecho, ese es el propósito de la iglesia. Para quienes están en la escuela de liderazgo, segundo año, cuando pasamos eclesiología, que es la teología acerca de la iglesia, vemos aquello. Cuando Jesucristo llama a sus discípulos y les dice que Él va a formar su iglesia con ellos, no es el mismo concepto de iglesia que entendemos hoy en día nosotros. Para nosotros esto es la iglesia. Yo vengo a la iglesia, también sabemos que como cuerpo somos la iglesia, pero en el tiempo de Jesús, la iglesia era un concepto griego. Era un concepto que Jesucristo toma de las polis griegas y lo aplica al cristianismo. Bueno, el cristianismo no existía como tal aún, sí, viene de Cristo, pero lo aplica a sus discípulos. ¿Cómo lo hace Jesús? El concepto de eclesía o de iglesia, así se dice en griego, eclesía, en los tiempos de Jesucristo, era la asamblea griega de todos los ciudadanos, era una real democracia. ¿Por qué digo real? Porque hoy en día nosotros tenemos una democracia representativa. Escogemos a nuestros líderes, votamos por ellos, y ellos después deliberan y conversan respecto a decisiones para el pueblo. Pero en los tiempos de la Grecia antigua, la democracia era que cada ciudadano tenía voz y tenía voto. Y tenían todos que salir de la ciudad a la eclesía, una asamblea fuera de la ciudad, y conversar sobre temas importantes. Conversaban, se ponían de acuerdo, llegaban a acuerdos de principios, de decisiones, y después volvían a la ciudad para ponerlos en práctica. Eso era la eclesía, la asamblea. Y Jesucristo va donde sus discípulos y les dice, yo voy a formar con ustedes mi propia eclesía, mi propia iglesia. ¿Y cómo va a ser? Yo los llamo a ustedes afuera del mundo para que podamos conversar sobre principios ético-morales, principios de espiritualidad, principios de salvación de sus vidas, para que después ustedes los adquieran y ustedes vuelvan a sus entornos y los apliquen. Y puedan además enseñarlos y transmitirlos al resto. El verbo literalmente, o el vocablo, significa los llamados afuera. Eso significa iglesia o eclesía. Es una palabra compuesta por la preposición ek, que es afuera, y kaleo, que es un verbo que es llamar. Los llamados afuera. Es decir, tú y yo somos los que estamos llamados afuera del mundo para encontrarnos con Jesús, pero cuando nos encontramos con Él, ¿qué nos dice Él? Ahora tienes que volver, pero volver transformado. Volver con tu corazón sano, con tu corazón en proceso para poder ponerlo en práctica donde estás viviendo. Jamás ha sido el propósito de Dios que nos alejemos del resto de las personas que no son creyentes, por ejemplo. Al revés, el propósito de Dios es que nosotros podamos estar con Él para fortalecernos con Él, para poder adquirir principios de vida que Jesucristo nos enseña cuando transforma nuestro corazón y poder ponerlos en práctica donde nos encontramos. Por eso Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, no te pido que los apartes y que ellos se desentiendan de la vida actual, pero sí te pido, Padre, que los protejas de las influencias del enemigo, del maligno. Podríamos decir que Jesús estaba, parafraseándolo, diría, no quiero que se encierren en una burbuja y que no tengan espacios para compartir las buenas noticias, el evangelio. Quiero que no se dejen llevar por las influencias dañinas para sus vidas. No los saques del mundo. El mundo los necesita. Sus familias les necesitan. Sus amistades, el entorno en el que se desenvuelven les necesitan. No les saques del mundo, pero sí te pido que los protejas de las influencias que pueden dañar sus vidas. Y es una línea, podríamos decir, bastante fina, porque de alguna manera todos queremos bendecir personas, involucrarnos con ellos, pero al mismo tiempo sabemos que de alguna forma corremos el riesgo de poder siempre cruzar una línea que no deberíamos en cuanto a dejarnos influenciar de forma negativa y justamente hacer todo lo que Jesús está pidiendo, protegernos de las influencias. Pero por eso Jesucristo decía que enviaba a los discípulos como ovejas en medio de lobos. Es decir, involúcrense con las personas, tengan amistad con ellos, pero recuerden que quien debe ejercer la influencia, quien debe estar conectado con el corazón del Padre, son ustedes, para que la influencia de ustedes sea mayor que la influencia
de ellos. A mí siempre, quizás nos está viendo ahí por YouTube, así que bueno, saludo a todos los hermanos y a mi viejito que está ahí recuperándose. Y yo recuerdo cuando era pequeño que mi papá tiene una forma muy particular de estornudar. Si lo escuchan o si lo han escuchado saben. Y adivinen quién incorporó esa misma forma de estornudar. ¿Por qué pasa eso? Y la Leti de repente me dice, wow, despertaste a los niños. Y claro, no me doy cuenta, es algo sumamente inconsciente. Pero eso pasa cuando pasamos años con alguien, y particularmente cuando de los papás, el papá o de la mamá, adquirimos ciertas prácticas o ciertas influencias. Por más que estemos alrededor de personas que estornuden, hay algunos como que se tragan el estornudo. Yo estoy seguro que eso hace mal. ¿Alguien podría corroborarlo? ¿Sí? Yo siento que la persona se puede como reventar por dentro, pero bueno. Entonces, así como uno en cosas pequeñas se da cuenta que recibe la influencia, en prácticas a veces, en cosas concretas de los padres, y a mí me gusta decir que estornudo igual de mi papá, aunque seamos escandalosos en ese sentido, ¿cuánto más cuando recibimos la influencia de Dios? ¿Cuánto más cuando recibimos su influencia? O sea, por más que yo escuche estornudos normales, lamentablemente el mío no es así porque recibí la influencia. Y lo mismo ocurre cuando decidimos servir al Señor y entender que Él no nos manda a alejarnos del mundo. Él sí nos manda a protegernos de las influencias negativas y dañinas sobre nuestras vidas. Y la forma de protegernos es justamente lo que está haciendo Jesucristo, manteniendo una conexión cercana y segura con el Padre. Dios no desea que te alejes de las personas que pueden ser de bendición, pero para lograr eso, Él requiere de ti que tengas una conexión segura y de influencia sobre tu vida de parte del Padre, de parte de Dios. Y esa es justamente la oración que hacía Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, pero sí, a través de la conexión de influencia de parte de Dios Padre, que los protejas del mal. Y así ellos puedan cumplir su propósito. Proteger en este contexto está indicando una especie de mantenerse en vigilia. Por lo que Jesús lo que transmite es, te pido que se relacionen con el mundo, pero siempre recordando que ellos deben ser la influencia y transmitir todo lo que ellos van recibiendo de parte tuya, Padre, para que así los demás puedan relacionarse conmigo, con Jesucristo. Entonces, el primer principio, como dije, es un propósito claro. El segundo se encuentra en Juan 17, 17. A ver si lo podemos buscar o va a aparecer ahí. Dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Otra versión diría, santifícalos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. El segundo principio es un interior sano. Eso estaba intentando Jesús transmitir a sus discípulos. Él lleva la oración que está haciendo al siguiente nivel. Él dice, Padre, te pido que se puedan relacionar con las personas, pero además te pido que sean santos. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención este concepto, porque el concepto santo hoy en día está como medio manoseado, como que nos cuesta expresarlo, decirlo por miedo a la burla, o también quizás porque en alguna ocasión te burlaste de alguien así como, este es un santito. Se jura santito, pero después cuando nadie lo ve, y como que es un concepto que en realidad utilizamos más de forma peyorativa, a pesar de que es bíblico. Pero cuando vamos a la etimología del concepto, o cuando vamos a entender qué significa realmente en la Biblia, los primeros usos del verbo santificar no estaban relacionados a las personas, estaban relacionados a los objetos físicos. A los objetos físicos. ¿Y cómo se utilizaba? En algún momento el Señor le dice al pueblo de Israel, aparten para mí tales objetos, tales utensilios que sean exclusivos para el uso dentro del templo. Y esos objetos van a estar santificados. Literalmente, apartados. Esa era la intención original de la palabra. Es decir, poder apartar algo para uso exclusivo para los fines del Señor, para el servicio al Señor. En el tiempo el vocablo fue mutando y además también tomó una connotación espiritual. No en cuanto a una persona perfecta, sino en cuanto a una persona que es capaz de tomar la decisión de apartar su vida para el servicio a Dios.
Y escucha, eso no está exclusivamente para los líderes o para los pastores, los maestros o para aquellos que están liderando la iglesia. La oración que hace aquí Jesucristo nos incluye a todos. Nos incluye a todos. Ya no tan solo objetos físicos, sino también que Dios podía tocar el corazón del ser humano y apartarlo para Él. No sé si te has dado cuenta, cuando uno comienza a leer las cartas del apóstol Pablo especialmente, él siempre parte diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribo a los santos. En Corintios, a los santos en Galacia, a los santos en Colosas. Pablo eso, nuevamente, yo estoy seguro que lo hace de forma intencional para poder hacer entender a los hermanos que a pesar que ellos siguen en el mundo, exactamente, han sido apartados para entregar su vida a Jesús y para poder seguirle y obedecerle. Yo recuerdo cuando recién me convertí al Señor, a pesar de que siempre estuve en la iglesia, mi encuentro con Jesús fue de tercero a cuarto medio, en las vacaciones. El 5 de febrero del 2006 a las 8 de la noche en un retiro. Tengo todavía el recuerdo perfecto. Y durante esos días me enseñaron que ahora yo pasaba a estar santificado y a ser santo. Y yo vuelvo al colegio en marzo. Y mis compañeros, yo les digo, ahora conocí a Jesús, mi vida fue cambiada, súper contento, los invitaba a la iglesia. Y un día uno de ellos me dice: entonces ahora eres santo, así como riéndose. Y yo le dije: sí, exactamente, lo entendiste. Y se mataron de la risa. Porque claro, él me lo decía como riéndose y yo entendía el concepto que he sido apartado por el Señor. Y claro, ahí entendí que se estaban riendo de mí y todavía no lo supero. No, mentira. Pero el Señor está sanando mi corazón. Pero sí, de alguna manera, para mí fue tanta bendición saber que Dios me estaba apartando para Él. Que Dios de alguna manera está diciendo: yo te quiero para mí. Yo te quiero para mí. Y cuando tú te metes o te involucras en situaciones que te hacen daño y que quitan tu santidad, es decir, ya no te apartan solo para mí, te comparto con otras personas que te están dañando, y tú te dañas, y tú pecas, eso no me gusta. No porque el problema sea que vamos a ser pecadores o que el pecado no sea algo que pareciera innombrable, sino porque a Dios no le gusta que pequemos porque dejamos de estar apartados solo para Él. Y Él nos ama tanto que no le gusta compartirnos con situaciones que Él ve que nos destrozan. No le gusta compartirnos con personas que Él sabe que van saboteando nuestra identidad, nuestro propósito, lo que somos y lo que Él ha creado para nosotros. Por eso Jesús dice: no te pido que los saques del mundo, pero protégelos del mal. Y además, hazlos santos. Santifícalos. Que dejen de involucrarse en situaciones que hacen que no den en el blanco. Porque esa es la definición de pecado en la Biblia. Es como lanzar un dardo y erré en el blanco. Es decir, no estoy haciendo lo que debería. Y es una de las oraciones finales que hace Jesús hacia sus discípulos. Padre, te pido por favor que sean santos, que luchen por dejar de pecar, que su matrimonio se santifique, que sea un matrimonio que deje de errar, que sus relaciones con sus hijos se santifique, que sea una relación que deje de no dar en el blanco, que deje de fallar, que sus relaciones con sus pares sea una relación donde no se dañen, donde se puedan santificar. ¿Ves qué distinto es entenderlo así? Y qué fácil es hablar de santidad, qué fácil es hablar de no pecar, porque lo que a Dios le interesa más que dejemos de pecar es que seamos solo de Él. Y eso es sinónimo de dejar de pecar. Y claro, sabemos que todos estamos en la lucha, como dice el apóstol Pablo, que aunque quiero hacer lo bueno, muchas veces termino haciendo lo malo. Y él dice: ¡ay, pobre de mí! Que soy un hombre pecador, pero gracias a Dios por las infinitas misericordias de Jesucristo y por su gracia, que siempre nos lava y nos vuelve a acercar a Él y nos vuelve a santificar. Pero somos como ovejas en medio de lobos. ¿Y cuántas veces nos hemos convertido a veces en lobos cuando Él nos recuerda que somos ovejas? Que somos ovejas. Dios no quiere sacarte de este mundo. Él quiere cuidarte de las influencias que dañan tu vida, de las decisiones morales que muchas veces uno toma, de las decisiones poco sabias que te afectan a ti, que afectan a tu familia.
Y eso se logra, el poder apartarnos de eso se logra cuando nos santificamos para Él a través de su palabra. Porque Él lo dice, santifícalos a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Esa es otra cosa que hace el pecado en nosotros. Nos hace perder la noción y nos confunde de qué es lo correcto, qué es verdad. Pero adivina qué es. ¿Qué es la verdad que siempre nos permite encontrar el rumbo para volver a santificarnos? Jesús a través de su palabra. Por eso Él logra aquello. Y el escritor del libro de Hebreos dice en el 12:11, no sé si lo mandé, ¿lo envié? Sí, ¿no? No lo mandé, pero a ver si es que alcanzamos a ponerlo. Ahí está Víctor en tiempo récord buscando el versículo. Mírenlo todos para la presión. No, no lo miren. Bueno, lo voy a leer por mientras. Dice 12:11 del libro de Hebreos, por lo tanto, hermanos, después de que el autor de Hebreos menciona muchas personas que pudieron obedecer al Padre y que alcanzaron lo que Dios esperaba de ellos, dice, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, lo que recién yo mencionaba, quitémonos todo el peso que nos impida correr, que no nos permita avanzar como Dios espera. Y dice especialmente el peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tercer principio, el primero era un propósito claro, el segundo un interior sano, el tercero una trascendencia aún mayor. Dice ahora sí en Juan 17:20, si me acompaña ahí Víctor, ese yo sé que lo mandé, y este me encanta. Dice Jesús, no te pido solo por estos discípulos, por los 12, sino también te pido por los que van a creer en mí, por el mensaje de ellos. Te pido por los que van a creer en mí, por el mensaje de ellos. Y esta frase es maravillosa porque revela dos verdades sumamente profundas. Lo primero es que Jesús oró por nosotros en este versículo. Él está diciendo, te pido por los que van a creer por ellos, van a creer, quiero decir, en mí, por el mensaje de ellos. Si seguimos haciendo la sucesión de generación en generación en generación, en algún momento nos toca a nosotros. Y hoy en día es la actualidad. Es decir, Jesucristo, la oración que está haciendo, y por eso de alguna forma tenemos la certeza que todo lo que estamos viendo hoy día va para nosotros, la oración de Jesús también va para nuestras vidas. También va para tu vida, para tu familia, para tu realidad. Porque Él oró al Padre específicamente pidiendo, no te pido solo por ellos, sino también te pido por los que van a escuchar algún día, por el mensaje que ellos van a entregar. Jesús oró por ti y por mí, y es probable que si es que haces tuyo todo el capítulo 17 de Juan, es probable que Jesús también haya orado por tu familia, porque en algún momento tu familia, las personas que están cerca de ti, van a creer en Jesús por el mensaje que tú les puedes transmitir a ellos. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la segunda verdad que encontramos en esta frase o en este versículo, que Jesús está instando a los discípulos a creer y a confiar y a tener la certeza que hay un respaldo de Dios y de Jesús, que personas van a creer. Personas van a creer si estás dispuesto, si estás dispuesta a compartir el mensaje. Escúchame, personas van a creer si tú tienes la disposición a compartir el mensaje de salvación de Jesús. Por eso la Fran con tanta pasión nos hablaba respecto a poder compartir el mensaje de Jesús en el parque. Y honramos eso y bendecimos y creemos que Jesús va a cumplir su promesa. Y también lo mismo puede ocurrir en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Exactamente lo mismo. Si tú vas donde Jesús y le dices, yo creo que personas van a creer en ti a través de mi mensaje, por lo tanto lo pongo en práctica. Como hemos dicho anteriormente, la fe que depositamos en Jesús mueve su corazón en favor hacia nosotros. Y Él va a responder. Él va a responder. Hay una estadística con la cual siempre busco luchar.
no me digan la fuente, no tengo idea, pero la he escuchado toda mi vida. Dice que los creyentes en los primeros 2 años de convertidos es cuando más gente traemos a la iglesia. Y después de eso, nuestro círculo se va haciendo como más pequeño y nos relacionamos más con cristianos, con creyentes, lo cual no está mal, pero de alguna forma como que dejamos de relacionarnos tanto con personas que no comparten nuestra fe, y nuestro círculo de influencia de personas no convertidas comienza a decrecer. Y con Leti nosotros tomamos la decisión de luchar contra esa estadística, porque a más gente cristiana que te rodeas, probablemente menos gente no cristiana con la que compartes. Y es una estadística con la cual tenemos que luchar, amada iglesia, porque si no, simplemente nos vamos a comenzar a predicar en un momento entre nosotros. Y no está mal animarnos, edificarnos, fortalecernos, ayudarnos a levantar, pero ¿quién le va a hablar? ¿Quién va a invitar a otros a creer en Jesús si no somos nosotros? Probablemente dentro de tu familia, dentro de tus amistades no cristianas, la única persona que puede hablar de Jesucristo y traer la posibilidad de salvación para ellos, adivina quién es. Eres tú. Eres tú. Y por eso Jesús instó a los discípulos en esta oración con el Padre. Y esta secuencia lógica que Jesús lleva es muy linda, porque dice: Padre, no los arrebates del mundo, no los aísles, cuídalos, pero que no se aíslen. Apártalos para ti, santifícalos para ti, que avancen en dejar de lado las cosas que les dañan, el pecado que les daña, y que tengan el coraje de hablar con otros. Que la influencia de ellos sea más fuerte que la influencia que los demás pueden ejercer sobre sus vidas. Y que los que crean hagan lo mismo con sus cercanos. Invito a nuestros hermanos músicos, a ver si nos pueden ayudar. Un propósito claro: estamos en el mundo, pero no somos y no recibimos la influencia del mundo. Un interior sano, donde Dios busca santificarnos. Una trascendencia mayor, ese es el tercer punto, es decir, que podamos trascender en invitar a creer a aquellos que no conocen de Jesús. Y lo cuarto y último es una mentalidad distinta. Finaliza diciendo en el versículo 23, dice así, en Juan 17, 23. Yo estoy en ellos y tu Padre estás en mí, dice. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que amas al mundo tanto como me amas a mí. En otras palabras, que se enfoquen en las diferencias. Quiero decir, que no se enfoquen en las diferencias, que se enfoquen en lo que les une. A mí me carga cuando alguien me dice: tú eres evangélico, yo soy católica. Pucha, no creemos en lo mismo. Creemos como en un 95% en lo mismo, pero nos fijamos en el 5% que nos separa. ¿Por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué siempre vemos el error o lo que me hace diferente a la persona? ¿Te has fijado cuando escuchamos a alguien hablar, y quizás te pasó ahora conmigo? Pudimos haber dicho 9 cosas buenas y decimos una que dices: ¿será así, no será así? Y nos vamos a la casa, en vez de las 9 cosas buenas, nos vamos con: no era lo que yo creía, no me bendijo, no me sirvió. Y vamos por la vida catalogando hacia las personas, y si hacemos eso es porque adivina también a quién catalogamos así: a nosotros mismos. Y a veces nos evaluamos que a pesar que podemos tener varias cosas positivas en nuestra vida, donde no todo está mal, no todo está derrumbado, pero somos buenos para fijarnos en aquello que nos falta, y eso nos echa a perder nuestro gozo, nuestra alegría en el día a día, nuestras relaciones de matrimonio, de pareja, y nos enfocamos en lo malo. Jesús tuvo la capacidad de reunir un grupo de personas tan distintas, tan diferentes, pero tan diferentes. No sé cuántos han visto la serie de Chosen. Yo sé que varios ahí la han podido ver. Y a mí me encanta cuando Jesús llama a Pedro, llama a Andrés y después llama a Mateo. Y Mateo le dice: Jesús, voy a hacer un banquete y poder ofrecer a muchas personas en necesidad y a los pobres todo lo que tengo. Y además, es que a alguien lo he estafado. Chanta a Mateo igual, pues, o sea, a alguien lo he estafado, a todo el mundo le he estafado. Y si a alguien lo he estafado, le voy a devolver 4 veces. Ahí ya se estaba como
como reivindicando 4 veces lo que lo estafé. Pero yo recuerdo una escena de Chosen, de Chosen, cuando Jesús está cenando con Mateo, con las personas ahí que generalmente no se compartía mucho, y Pedro y Andrés se quedan afuera. Y Pedro muestra esa personalidad enérgica que suele plantearse en los evangelios, y está enojado afuera, no sé si alguien lo recuerda. Está así como, yo no voy a entrar y compartir con él. Y está así como golpeando la pared. Porque es un pecador, porque es un traidor a la patria. Eso hacían los recaudadores de impuestos. Trabajaban para el Imperio Romano para poder robar a sus propios compatriotas. Es decir, con justa razón lo odiaban mucho dentro del contexto. Y Jesús, con tanta habilidad, al menos lo deja ver así en la película o la serie, le enseña a Mateo, a Pedro, a no fijarse en lo que les distanciaba. Y le enseña a fijarse en que ambos son hermanos. En que ambos son hermanos. En que ambos comparten la fe en Jesús. En que ambos están en construcción. Y probablemente Pedro fue aprendiendo eso después de sus tantas veces que falló, que pecó, y que Jesús con tanto amor lo trajo de vuelta. Teníamos celotes que eran posturas radicales, políticas, y Jesús los unió. ¿Y qué pasará si como iglesia habláramos de política? Quería la escoba. Pero Jesús no habló de eso con ellos, pero los unió en base a lo que valía la pena y trascendía. ¿Por qué nosotros a veces somos tan buenos para hacer todo lo contrario? Campesinos sin mayor estudio, todos de Galilea. Somos tan buenos para fijarnos en lo mal que los demás pueden hacerlo. Tan buenos para escuchar a alguien decir 10 cosas buenas y una mala y criticarlo. Y es tan fácil juzgar a una persona por una mala temporada de su vida, en contraste con 10 temporadas buenas que pudo haber tenido. Y nos fijamos solo en el momento malo que vive. Y lo rajamos por eso. ¿Y cuántas veces nosotros hemos necesitado misericordia? Hemos necesitado gracia de parte de otros. Por eso Jesús dice, la unidad va a permitir que el mundo sepa que tú me enviaste. Porque en el mundo no hay unidad. En el mundo hay competencia. En el mundo hay unidad entre personas específicas, pero esas personas específicas compiten contra otros grupos específicos que finalmente terminan por enfrentarse, por luchar. Eso no es unidad, eso es uniformidad. La uniformidad es que todos pensemos igual, estemos vestidos iguales, nunca nos podamos cuestionar sanamente, nunca nos podamos decir, yo pienso distinto a ti, pero avancemos. Eso es uniformidad. Pero Jesús quiere que incluso en medio de la iglesia, tú y yo podamos avanzar, a pesar que no siempre compatibilizamos en todo. Sí necesitamos compatibilizar en que Jesús es nuestro Señor, que en Él solo hay salvación, que las Escrituras son la palabra de Dios. Otras cosas importantes, pero a veces nos quedamos en Él o ella no es como yo. Como no es como yo, no comparto con Él, no comparto con ella. Allá afuera, el que no comparte tus ideales, simplemente no es una persona con la cual te puedes relacionar. Por eso dice en Santiago 4:1, ese sí lo puse en el PPT, bueno ahí. Dice el apóstol Santiago, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Está hablando hermanos cristianos. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten su interior? ¿Acaso no surgen de ahí? ¿Qué nos va a diferenciar a nosotros? Si en el mundo, entre personas no creyentes, hacen amistad y comparten entre grupos que tienen fines o temas afines específicos. Si como iglesia no nos bendecimos entre todos, a pesar que la otra persona no siempre piensa igual a mí, o a veces hemos tenido disputas, y si no arreglo esas disputas, Jesús dice, entonces el mundo no va a saber que Él fue el enviado del Padre. ¿Sabes a lo que voy o no? Que no podemos tener personas en nuestra lista negra en medio de nosotros. No podemos tener personas en la vida en nuestra lista negra. Porque Jesús no los tiene. Y sí, hay gente que a veces nosotros por afinidad, porque no nos llevamos quizás tan bien, no vamos a ser amigos. Pero no puede haber gente que no saludemos. No puede haber gente que porque algo pasó hace 5 o 10 años, ya sea en nuestras familias, en nuestros trabajos, acá o en cualquier lado, no, esa persona me hizo tal cosa. Así que lo mantengo lejos y no, nada.
¿Cómo decía el versículo? Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que el mundo sepa que los amas tanto como me amas a mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Cuántos de aquí desean que tus amistades, que tu familia sepa que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación? Es una pregunta retórica, ¿cierto? Todos. Pero lamentablemente Dios nos pide que para que eso ocurra, Él necesita todo de nosotros. Él necesita que nos dispongamos en estas 4 cosas que mencioné, en tener un propósito claro. Soy del mundo, pero no me dejo influenciar. Un interior sano. Sé que Dios desea que me santifique y que deje de pecar, porque eso es la forma de acercarme a Él y estar apartado para Él. Una trascendencia mayor. El poder saber que mis palabras van a poder también acercar a otras personas a mi testimonio de vida. Y una mentalidad distinta. Unidad, incluso en medio de las diferencias. Nos ponemos de pie. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí y profundizas en lo que el Espíritu de Dios ya ha comenzado a orar en tu corazón? Y comienzas a dejar que Él te vaya, como decimos nosotros, que te vaya ministrando en tu interior, que vaya hurgando en lo más profundo y bajes las barreras. Y dejes que su amor comience a inundar. Dice la Biblia que Él no nos da un espíritu de temor, de cobardía. Dice la Biblia que Él nos da un espíritu que nos hace saber que somos hijos adoptados. Y que cuando somos hijos adoptados y pasamos a ser sus hijos, podemos decirle, Abba, Padre, que significa, tú eres mi papá, tú eres mi papito. Así de cercana nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con aquel que nos ama, con aquel que cambia nuestra mentalidad, con aquel que nos da un propósito. Vamos, permite que Él pueda buscar en tu interior y baja las barreras hacia Él. ¿En qué Jesús te ha confrontado el día de hoy? ¿En qué te ha confrontado? ¿En qué te ha animado a avanzar? ¿Qué personas Él ha puesto en tu interior que tienes que acercarte durante esta semana y comenzar a avanzar en lo que Dios desea que avances?